Vamos a ver ahora que cambiamos de equipo, a ver si podemos mejorar la cuestión de la conectividad y la cuestión de las presentaciones. Aviso entonces que a partir de ahora empieza a grabarse la reunión. Vamos a dar inicio a la quinta clase entonces de instituciones de derecho público, la modalidad coloquio. Aviso también de que hubo unos cambios, unos corrimientos en las fechas de lo que va a ser parcial y finales. ¿Mm? Queda entonces ahora, con motivo de el inicio tardío y después lo que fue también, no se había considerado que el pasado jueves iba a ser día inhábil, las fechas, ya les digo cómo quedan, y igual las voy a anotar ahora en el chat, como para que tengan presente. Quedan 9 de octubre el primer parcial, 20 de noviembre el segundo parcial y 27 de noviembre el recuperatorio. Tengan presente que es la misma fecha para, para cualquiera de los dos recuperatorios. ¿Mm? Vamos a seguir dando las admisiones. Se le puedo pegar. Entonces queda 9 de octubre, fecha del primer parcial, 20 de noviembre, fecha del segundo parcial, y 27 de noviembre, la fecha del recuperatorio parcial. Bueno, en la bolilla 3 vamos a empezar a hablar de lo que se llama el sistema de gobierno. ¿Mm? Según el artículo primero de nuestra Constitución Nacional, nuestro sistema de gobierno, ¿cómo es? Representativa, ¿Cómo es republicana y nuestro sistema de federal. gobierno? ¿Mm? Representativa, republicana y federal. Fueron estudiando los temas, fueron viendo. ¿Cómo dice el artículo 1 de la Constitución Nacional que es nuestro sistema de gobierno? ¿Mm? ¿Tenemos presente cómo es nuestro sistema de gobierno? Representativa, republicana y federal. ¿Mm? Representativo, republicano y federal, muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nosotros vimos cuando hablamos de forma de gobierno y forma de Estado? Que el- la característica o la indicación de que nuestro sistema es federal refiere en realidad a la forma de Estado, más que a la forma a la forma de gobierno. ¿Mm? Porque el gobierno hace más que nada referencia a la relación que se da entre dos de los elementos del Estado que están circunscriptos por el poder y el ejercicio de ese poder en función del elemento poblacional. En cambio, la conjunción del ejercicio del poder en relación con
el sistema territorial que tenga, nos coloca en la situación de un gobierno que pueda ser unitario, perdón, un Estado que pueda ser unitario o que pueda resultar ser federal, ¿no es cierto? Bueno, sigo dando algunas admisiones y después vamos a compartir pantalla con el PowerPoint, que se subió también en el aula virtual. ¿Mm? Bueno, no sé si ahí ven la pantalla. Sí, profe, figura la pantalla. Bueno. Unidad 3, Sistema de Gobierno de la Nación Argentina. ¿Mm? El artículo 1 de nuestra Constitución Nacional dice que se adopta para su gobierno la forma representativa, la forma republicana y la forma federal. ¿Mm? Ahí se ilustraron con 3 imágenes que ahora nos van a dar pie para decir por qué hablamos de representativo, por qué hablamos de republicano y por qué hablamos de federal. ¿Mm? La forma representativa de gobierno implica que el pueblo se gobierna a sí mismo, pero lo hace a través de la delegación de esa función en quienes resultan sus representantes. El artículo 22 de la Constitución Nacional establece que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución, y que toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticiona a nombre de éste, comete el delito de sedición. ¿Mm? Entonces, nosotros tenemos entendido que si bien el principio de soberanía popular implica o significa que nos encontramos ante ante el dominio del pueblo, perdón, ante el dominio del poder por parte del pueblo, lo que vamos a ver en la representatividad es lo referido o lo relevante a el ejercicio de ese poder. ¿Mm? El poder es del pueblo, el pueblo es el soberano, el dueño del poder, pero vamos a ver cómo se lo ejecuta, quién lo lleva adelante. ¿Mm? Entonces nuestro sistema determina de que ese poder va a ser ejercido, va a ser ejercido en la forma de gobierno a través de los representantes. ¿Qué representantes son? Aquellos que nosotros tenemos posibilidad de elegir. ¿Mm? En nuestro sistema de gobierno, ustedes ya con la experiencia que tienen como ciudadanos, ¿a quiénes podemos elegir? ¿Quiénes son nuestros representantes que surgen a su vez de nuestra elección? Senadores, diputados, presidentes. Muy bien, senadores, diputados, presidentes. ¿Y los jueces? Los fiscales, el defensor del pueblo, los auditores generales. ¿Ejercen funciones de gobierno o no ejercen funciones de gobierno? ¿Mm? A ver, ¿alguien que se anima a contestar esta pregunta? Tenemos solamente el ejercicio del gobierno por aquellos que surgen de la representatividad, entendida esta como la representatividad popular o la representatividad directa.
Les vuelvo a aclarar, chicos, que la modalidad de coloquio requiere la interactuación de los alumnos y que cuando preguntamos opiniones, como no estamos evaluando, esas opiniones no resultan, por lo tanto, consideradas como un determinante del conocimiento y como elemento a valorar a los fines de considerar que el alumno apruebe o no. Sí puede ser considerado como elemento a considerar la participación del alumno, la simple participación. ¿Mm? Y la forma que está impuesta la pregunta hace referencia a la posibilidad de abrir el debate, ya que podríamos sostener de que no existe una única respuesta. ¿Mm? La designación de jueces, dice Fátima Gómez Gol, la realiza el presidente. Sí, muy bien. ¿Mm? La realizan entonces algunos de aquellos que son los que nosotros hemos elegido. ¿Mm? Es una forma indirecta en la cual se procede a esa representatividad. Entonces, volviendo, no se está presentando el pobre. No, ahora está la pantalla. Volviendo, ahora sí se está Profe, presentando. en el Volviendo a la caso representación electoral, ¿es lo política, mismo? tenemos que tener en cuenta que la misma tiene algunas características. Las características de esa representación política es que, a diferencia de lo que sucede en otro tipo de representación, esta no constituye en sí un mandato aplicable al mismo bajo los lineamientos normativos del Código Civil y Comercial de la Nación, ya que en este caso los representantes, o sea, aquellos que nosotros elegimos, tienen libertad para tomar sus decisiones, no obstante las responsabilidades en el ámbito civil, penal, administrativo y político que le deben al pueblo. ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia entonces respecto de la representación política, respecto de una representación que podríamos darlo en el seno de un marco contractual, como por ejemplo ustedes cuando el día de mañana en nombre de sus clientes realicen ciertos y determinados actos, como por ejemplo actos impositivos, es que ustedes o un abogado o a lo mejor un viajante de una casa de comercio o quien recibe la representación de la Coca-Cola o de Quilmes o de Brahma o de Adidas, generalmente tiene en función de ese vínculo, que en sí es el apoderamiento de la persona, actuar por otro, tiene un mandato que no le da libertad para tomar decisiones. Siempre que hace que haya la actuación de una persona en nombre de otra, los actos que pueden ser son aquellos que le dieron motivo para esa representación. No existe una representación absoluta. ¿Mm? Y por lo tanto, deben también ceñirse a ese mandato, porque si no, los actos que realicen en función de esas personas pueden resultar inválidos. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa con nuestros representantes políticos? Si bien ellos tienen un ámbito de responsabilidad que lo vamos a ver en 4 esferas, que es la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa y la política, las decisiones que ellos toman no necesariamente están ceñidas a un mandato alguno. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 22 dice de que nosotros delegamos en ellos el ejercicio del gobierno y a su vez que ningún grupo o facción puede atribuirse respecto de esa delegación ningún condicionante para ellos. Obviamente que en tal sentido las decisiones que ellos tomen nos resultan obligatorias. ¿Mm? Y eso hace a la esencia de un sistema de representatividad. Otra característica que tiene la representación política, que también nos vincula con el sistema republicano, da cuenta de la publicidad de los actos. ¿Mm? No quedaría casi margen para la realización de actos ocultos. ¿Mm? Y lo que sucede también, a diferencia de las representaciones que podrían darse en el ámbito civil, es que una vez consagrada la,
la elección, ya sea la elección directa por la sociedad como la, la elección delegada, que vimos que puede ser el caso de los jueces, el ejercicio de ese poder abarca a toda la comunidad. No existe no debería existir un gobierno de decir, bueno, yo represento a tal parte que me votó. Una vez que estoy como funcionario elegido, me debo a la totalidad de los individuos. ¿Mm? Situaciones que por ahí, en comparación con la realidad del día a día de nuestra república, parece olvidada por algunos referentes de diversos partidos políticos, o por lo menos de las opiniones mayoritarias. Eso nos conduce a una crisis de la representatividad. La forma democrática de gobierno, que se basa fundamentalmente en el ejercicio del poder por parte del pueblo, admite tres sistemas para la determinación del mismo. El primer sistema, que habla de la forma directa o pura, a través de los cuales el pueblo, sin representantes, dicta sus propias leyes y ejerce por sí mismo las funciones del Estado. Esa forma de gobierno directo o pura es la que se toma históricamente como lo acontecido en ciertos sectores de Grecia, en algunas de las polis de Grecia, donde el gobierno era ejercido a través del sistema asambleario, donde a través de las asambleas se tomaban las decisiones comunes y a su vez donde todos los que consideraban, los que tenían posibilidad de ser ciudadanos, tenían la posibilidad de ejercer ese poder. La democracia semidirecta. La democracia semidirecta es aquel sistema donde a través de algunos cauces o canales habilitados, el pueblo puede participar en las decisiones que tomadas por los representantes obligan a todos los ciudadanos. Y la democracia indirecta o forma representativa es aquella en la cual el pueblo lo que hace es elegir a sus representantes y son estos los que en el ejercicio de ese mandato toman las decisiones que resultan obligatorias para todos. Nuestro sistema constitucional se basó bajo el sistema representativo, como decía el artículo 1 de la Constitución, ya desde 1853-1860, y en la reforma de 1994 incorporó perdón, algunas formas de democracia semidirecta. Esa forma semidirecta de democracia resultan mecanismos o procedimientos mediante los cuales el pueblo participa de la función legislativa o adopta decisiones sobre determinados problemas que podríamos decir que se encuentran en el ámbito de las facultades del Poder Ejecutivo. Actúa el cuerpo electoral y hay posibilidades de que vote en conjunto. Las formas semidirectas de democracia que nosotros tenemos admitido en nuestra Constitución Nacional resulta ser la iniciativa popular y la consulta popular. ¿Alguien sabe lo que es la iniciativa popular y lo que es la consulta popular? ¿Pudieron ver el Power o no? No, profe, no se ve. A ver. Voy a dejar de compartir un ratito, a ver si lo bajo por acá. ¿Ahí lo ven? Sí, profe. Ahí sí. Bueno. Yo lo subí igual en el grupo, en la aula, ayer a la noche lo subí, como para que lo pueda tener a disposición. Bueno, les decía entonces que
Nuestra Constitución Nacional habla de formas semidirectas reguladas a través de la reforma de 1994, cuando incluye la iniciativa popular y la consulta popular. ¿Qué entienden ustedes por iniciativa popular y por consulta popular? Por iniciativa popular, entiendo que tenemos el derecho de uno o más individuos juntarnos y juntar firmas para presentar algún proyecto frente a la Cámara. Así es. Muy bien. Pero Es la esto no- posibilidad entonces de que para la determinación de alguna función del ejercicio de la función legislativa se pueda instar el procedimiento sin que sea ello una potestad exclusiva de nuestros representantes. Eso nos lleva necesariamente a vincularlo a este tema, ténganlo presente para cuando tengan que rendir, con el procedimiento de sanción de leyes. El procedimiento de sanción de leyes establecido en nuestra Constitución Nacional determina que las leyes, para ser consideradas como tales, los proyectos de leyes pueden ser iniciados por cualquiera de los integrantes en forma individual o conjunta de la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores en el ejercicio de sus competencias, o por el Poder Ejecutivo. Y con la iniciativa popular, lo que se pretendió otorgar o dar fue otro cauce para que para el inicio de discusiones en el ámbito legislativo que puedan concluir en la sanción de una ley. Nuestra Constitución establece que la facultad o posibilidad que tiene un grupo de individuos, no habla de un solo individuo, está sujeto a un condicionamiento legal. Ese condicionamiento legal está dado por la ley 24.747, que es la que reglamenta lo referente a el ejercicio de esta facultad. La Constitución dice, como norma reguladora, que existen materias excluidas, es decir, algunas consideraciones sobre algunos aspectos que se consideran de tal importancia que no pueden quedar sujetas a la determinación de un grupo de individuos, y también tiene condiciones cuantitativas respecto de qué cantidad de personas se requieren como para establecer el inicio del procedimiento. Entonces, nuestra Constitución habla de que habrá una ley que va a reglamentar lo que no podrá establecer más de un 3%. La ley reglamentaria determinó que se debe exigir el acompañamiento a esa iniciativa, a ese proyecto, con la firma válida de al menos el 1,5% del electorado, que ese 1,5 se tiene que dar si fuese en la situación de normas de incidencia o carácter regional respecto de las regiones o zonas donde pudiese llegar a tener afectación o aplicación esa norma, y las materias excluidas, no sé si alguien identificó cuáles son los temas sobre los cuales no puede realizarse iniciativa popular. ¿Alguien tiene presente? Tributos, materia penal, muy bien, tratados internacionales y reforma constitucional. Muy bien. Estas son las materias sobre las cuales no podría caber el tratamiento de una ley o de un proyecto, perdón, de ley que se canaliza a través de la iniciativa popular. La iniciativa popular, también conforme a nuestra Constitución y la ley, determina dos cuestiones. Uno, la Cámara de origen ante la cual debe ser presentada el proyecto,
que lo es la Cámara de Diputados, en el entendimiento de que los diputados son aquellos que, conforme al texto constitucional, representan al pueblo de la nación, y los senadores serían aquellos representantes de las provincias que integran el Estado Nacional, no obstante que todos son ungidos a través del voto popular, también con posterioridad a la reforma de 1994, y que a su vez resulta en el plazo del año presentado el proyecto obligatorio. No quiere decir que resulta obligatorio la consideración válida del proyecto, sino su tratamiento. Todo proyecto de ley, por eso les vuelvo a decir que este tema lo tienen que vincular con lo que es forma y sanción de leyes. Acuérdense de que tiene el siguiente régimen. Ingresado el proyecto, este debe ir a una comisión, que son las comisiones parlamentarias. Son las formas de distribución del trabajo que adopta los diversos sistemas parlamentarios, en función de lo cual partes donde deben respetarse las representatividades políticas, parte de los integrantes de esos órganos deliberativos tienen la posibilidad de un análisis más consensuado o más estudiado de las cuestiones que se les presentan, y luego esos análisis son puestos a consideración del plenario. Porque se entiende que en un órgano que en nuestro caso tiene 257 integrantes en la Cámara de Diputados de la Nación, es poco probable de que los 257 pudiesen abocarse a la totalidad de los temas. Si tenemos presente lo que fue materia de información pública de estos últimos días referentes a la reforma judicial, vamos a poder verificar de que el proyecto, en ese caso, ¿quién presentó el proyecto de reforma judicial? ¿Tienen presente quién presentó? El Poder Ejecutivo, sí, Axel. El Poder Ejecutivo. Muy bien, Morena, el Ejecutivo. ¿Dónde se lo trató primero? ¿Dónde se lo trató primero ese proyecto? En el Senado, muy bien. Pero, ¿en todo el Senado o cómo fue la historia reciente de ese proyecto? Elías dice media sanción, pero antes de esa media sanción, ¿qué es lo que hubo antes? ¿Me escucharon hablar de el dictamen del plenario de comisiones o el dictamen de comisiones? Primero hubo un tratamiento en comisiones. En este caso, como la materia que está determinada en los reglamentos propios del Poder Legislativo que dicta cada Cámara, la materia sobre la cual el proyecto versaba, comprendía diversas de estas comisiones o formas en las cuales se subdivide el trabajo parlamentario, lo que se hizo fue realizar un plenario de comisiones. ¿Qué quiere decir realizar un plenario de comisiones? En el plenario de comisiones están habilitados a participar y a votar todos los integrantes de cada una de las comisiones. En este caso, si mal no recuerdo, había cerca de 3 comisiones. Estaba la Comisión de Derecho Penal, estaba la Comisión de Derecho Procesal Penal y estaba la Comisión de Asuntos Constitucionales. El reglamento interno de cada Cámara determina la conformación de diversas comisiones con determinación de la cantidad de miembros, y para que un proyecto pueda ser tratado por el plenario, que fue lo que vimos que sucedió el jueves pasado, por el plenario, en este caso de la Cámara de Senadores,
requiere tener un dictamen. Ese dictamen generalmente se consensúa, se trabaja, se pule el proyecto en las comisiones y puede darse el supuesto de que haya dictámenes únicos o dictámenes por mayoría o por minoría. Esos dictámenes también pueden resultar favorables al proyecto o contrarios al proyecto. Entonces, realizado ese trabajo interno de las comisiones, ese tratamiento con un dictamen favorable o desfavorable, luego se eleva al plenario. La iniciativa popular, entonces, nos indica de que ese trabajo propio de la facultad de organización interna del poder, sobre el cual inclusive podríamos decir que estaría vedado a los otros poderes opinar, en este caso se encuentra condicionado por el elemento Constitución Nacional que dice que debe dársele tratamiento, o sea, insta a que el proyecto ingresado, verificado los requisitos por la justicia electoral de la validez de las firmas, que se puede realizar hasta con un 5% del cotejo de las firmas que acompañan cada uno de los proyectos de iniciativa popular, van a tener que ser, mejor dicho, tratados, considerados por, primero, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, y luego, si hubiese relación o referencia a alguna materia específica por esas comisiones, para luego ser considerados en el plenario de la Cámara de Diputados y aprobado que fuese remitido a la Cámara de Senadores. Entonces, la iniciativa popular es una facultad o atribución desplegada por la Constitución Nacional, reconocida por la Constitución Nacional, a los ciudadanos o grupos de ciudadanos, para que de manera organizada, cumpliendo los requisitos de la ley 24.747, pueda poner a consideración de el órgano parlamentario la necesidad de la sanción o la regulación de algún derecho o de alguna institución, siempre y cuando no trate sobre tratados internacionales, materia penal, cuestiones tributarias, y cuál es la otra materia excluida, señaló hoy Evelyn, creo, y reforma constitucional, siempre que no trate sobre esos temas, para la adopción de una determinación o una decisión por parte del Poder Legislativo. Respecto de materia penal, cabe hacer mención en su momento, allá por el año 2007, un poquito antes, 2005, sucedió un hecho que involucró al hijo de un ingeniero, bueno, después resultó ser que no era ingeniero, que resultó un joven en un secuestro con posterior pérdida de vida del secuestrado, que generó una serie de marchas a nivel nacional por la desaparición de Axel Bloomberg. Bueno, esa movida del padre de Axel Bloomberg, junto con otras personas víctimas de delitos, llevó a la presentación, si bien no bajo la forma regulada en la ley 24.747, pero sí bajo la forma de manifestaciones de voluntad del electorado respecto de cuestiones penales que luego fueron introducidas o incorporadas bajo la modalidad de proyecto propio por algunos legisladores e implicaron una de las tantas modificaciones o remiendos que ha sufrido nuestro sistema penal, nuestro derecho penal, en lo referente a cuestiones que conmueven la opinión pública y que lamentablemente nos alejan de una conformación de un derecho penal más íntegro, porque generalmente cuando existen sucesos de tal naturaleza y con tanto impacto en la opinión pública, muchas veces recrudecen las posiciones de extremar o condicionar o sancionar más severamente algunos delitos sin tener presente de que el sistema penal, como le indica su consideración sistemática, requiere de una concepción mucho más amplia. Entonces vamos sacando, sucede un hecho delictual que conmueve la opinión pública o que es utilizado por los medios de opinión pública para generar presión, y vamos todo detrás de eso sin dejar de tener presente que
en el sistema hay que adecuarse a un montón de cuestiones para que, como tal, el mismo resulte válido. Esto no implica una consideración del negacionismo del derecho penal, pero sí implica una necesidad de una valoración respecto a esas cuestiones y una justificación de que por qué justamente los constituyentes del 94 habían excluido a la materia penal como un elemento determinante de la iniciativa popular para resguardar su actividad sistemática. Producido entonces, salvado la iniciativa popular, nos queda hablar del otro instituto que está previsto en nuestra Constitución Nacional, que dijimos que es, ¿cuál? La consulta popular. La consulta popular. Y la consulta popular está considerada en el artículo 40 de la Constitución Nacional y es el procedimiento mediante el cual el cuerpo electoral, a través del sufragio, ratifica o desaprueba con carácter definitivo decisiones legislativas, como dice el PowerPoint, y también podemos decir que puede ser sometido a consideración previa materias propias del Poder Ejecutivo. Entonces la consulta popular nos permite saber la opinión de la ciudadanía respecto a alguna cuestión legislativa o del ámbito del Poder Ejecutivo, pero siempre a instancia del Poder Legislativo, que es el que lo convoca, y en el caso de que la consulta sea antes de tomar una decisión por parte del órgano, la decisión que surja del sufragio electoral no va a ser vinculante para quien tenga que tomar la decisión, y en el caso de que sea anterior, diríamos, a la consideración del proyecto, sí determinaría la obligatoriedad del resultado respecto de la decisión que tiene que tomar, en este caso, reservado para el Poder Legislativo, el Congreso de la Nación. En nuestro país, la única vez que se utilizó la consulta popular fue antes de la sanción de la reforma de 1994, durante el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, cuando se puso en consideración los términos del acuerdo de paz por el conflicto limítrofe que teníamos con la República de Chile, respecto del canal Beagle, en las islas de Tierra del Fuego y Atlántico Sur, que con la mediación del Vaticano se había propuesto un principio de acuerdo, y teniendo presente lo que el otro día vimos de los tratados internacionales, ese acuerdo presentado al Poder Ejecutivo debía de ser, para ser considerado válido, ratificado por el Congreso de la Nación, y tal decisión el presidente Raúl Ricardo Alfonsín la sometió a la consulta popular no vinculante, en esa época tengan presente que la Constitución no habilitaba este instituto, pero indudablemente que con la contundencia del sí a ese acuerdo, el Congreso posteriormente terminó ratificándolo. Entonces, la consulta popular se puede aplicar para del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo. Cuando hablamos de Poder Legislativo, si es antes de la sanción, podría ser con carácter vinculante, o sea, no puede decir yo consulto y si me dicen que no, yo igual digo que sí, y con posterioridad a la toma de decisiones es no vinculante. De eso también da cuenta la obligatoriedad para la concurrencia a ese procedimiento. Y vemos en el gráfico que también está previsto el procedimiento de recolo revocatoria, que lo tiene previsto la Constitución de la provincia del Chaco, que son aquellos procedimientos destinados a hacer cesar el carácter de representatividad de aquellas personas que surgieron a través del sistema de la voluntad popular, expresado a través del sufragio, antes de que cumplan su mandato. El recolo revocatoria se daría a pedido de la población, sometido a una consideración electoral posterior,
y las razones que podrían habilitar este pedido de recall o revocatoria son las mismas de que veremos más adelante para el juicio político, que a título introductorio nos permite hablar de la situación de delito cometido en el ejercicio de las funciones, delito común o incumplimiento de los deberes y funciones sin que impliquen delito o incapacidad sobreveniente en el elector, en quien resultó elector. El procedimiento revocatorio recall fue ejercido una sola vez en la historia de la provincia del Chaco respecto del mandato de un intendente de la ciudad de La Leonesa. Fue ejercido en el sentido de que para habilitar el procedimiento en sí se requiere una petición que debe llevar la firma de un porcentaje, creo que es el 3% del electorado, y requiere una convocatoria posterior a elecciones, y en esas elecciones el resultado mayoritario para revocar el cargo debe ser superior al 50%, no de los votos válidamente emitidos, sino de la totalidad de los votos habilitados, o sea, del padrón. De tal forma o de tal modo, se considera de que razonablemente es muy difícil que una persona pueda ser removida a través de dicho procedimiento, toda vez de que del padrón electoral en las elecciones, generalmente motivadas por la intervención de diversos cargos, los porcentajes de participación resultan inferiores al 75%. Por lo tanto, ya de movida hay un 25% de personas que no se expresan, y esa no expresión ya inmediatamente articulan a favor de quien quiere ser removido. Así pasó en el caso que les menciono, que fue la única vez en el año 97, respecto de un funcionario de La Leonesa. No obstante, de que haya pasado eso, no resulta menos válido considerar a dicha forma como un modo en el cual se puede hacer valer lo que es la responsabilidad política de los funcionarios de modo directo, sin intermediarios. Porque ¿qué es lo que nos presenta la representatividad? Nos presenta de que las decisiones no son las que tomamos en cuenta nosotros, por varios motivos. Uno de los grandes motivos es que los partidos políticos en nuestro país han dejado de resultar instrumentos de discusión permanente de cuestiones políticas. Si nosotros vemos el comportamiento que ha tenido nuestro país en distintas posiciones, vemos de que ha usufructuado entre 2 o 3 posicionamientos antagónicos identificados muchas veces con el mismo signo político. Entonces, ¿cómo se entiende de que esa representatividad, a su vez, esbozada muchas veces en los planes, en los proyectos electorales, en las plataformas electorales puesta a consideración del electorado, después nadie verifica si realmente se cumplen o no? Ejemplos, podemos tener un montón, no viene al caso porque no es la función de la clase, pero es un elemento que nos hace valer, diríamos. Después, en las formas de elección, en la forma de determinación de los electores, si realmente hay una participación social o no. Hasta tanto nosotros no tengamos una verdadera y sincera forma de participación en los distintos estamentos que hacen a la vida pública, va a ser difícil sostener que aquellas personas que lleguen tengan una verdadera representatividad de todos. ¿Entienden lo que les quiero decir? Si a nosotros nos resulta indiferente una cuestión u otra, esa indiferencia que por ahí podemos expresar o soslayar sobre algún tema puntual, va a ser inmediatamente ocupado por otros, y en su momento se va a representar a dicha situación como la situación más atinente o más conducente a los efectos de resolverlo. La participación se puede dar de manera orgánica o de manera inorgánica. Entonces,
hemos tenido también un proceso de desintegración de algunos elementos de nuestra sociedad, como por ejemplo el Váyanse Todos del 2001, con la crisis que culminó con un proceso neoliberal impulsado desde 1989 por quien prometió en su momento la revolución productiva y llevó a una consideración del Estado sumamente mínima, que hizo eclosión en el 2001, con una atomización de partidos políticos, que a su vez en el proceso de reconstrucción que aún estamos, hacen difícil la valoración de esa representatividad. Estos elementos que nuestras constituciones, tanto la nacional como provincial, ponen a disposición para el ejercicio, son cauces que deben ser necesariamente transitados, profundizados y perfilados a los efectos de que nos permitan que por ellos realmente pueda haber un posicionamiento claro de las decisiones que nos interesen como verdaderos titulares del principio de la soberanía popular, verdaderos dueños del poder. Porque si no parece que ellos toman decisiones un poco alejadas de lo que es el día a día. Si tomamos, por ejemplo, el caso de la reforma judicial, además de algunas cuestiones que hacen a la necesidad de una reforma, también resultan que existen otras cuestiones que son dejadas de lado, ya que consideramos, o se puede considerar, de que la preeminencia o el apuro estaría en la puesta en funcionamiento de los duplicados juzgados federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y si bien numéricamente en el interior es significativa la cantidad de cargos que se crean, no está determinada ninguna premura o urgencia para la puesta en funcionamiento de esos cargos, ni tampoco se condice la puesta en funcionamiento de cargos ya creados por leyes anteriores para la mejor administración del sistema judicial, que encuentran totalmente dormidas en el procedimiento posterior. Entonces, uno por ahí se tiene que preguntar, decir, bueno, ¿es necesaria una reforma? Sí, es necesaria una reforma. ¿Es necesaria una reforma que implique mayor cantidad de cargos? Y sí, hay una necesidad que podría estar sostenida en una mayor eh, cantidad de personas para que decidan, que también va a permitir una conformación mucho más amplia de quienes toman el poder de decisión, porque si no hay una concentración, y hay una concentración que también tiene su tinte ideológico, ¿no es cierto? Ustedes que muchas veces van a ver de que aparentemente durante muchos años no, hasta actualmente está fulanito o fulanita o menganita de tal, y después misteriosamente esos mismos apellidos se reproducen en empleados o funcionarios del sistema judicial que resultan ser ni más ni menos que los hijos o las hijas de estos mismos funcionarios, es lo que se llama muchas veces como la familia judicial, que indudablemente también tiene un tinte ideológico de concentración y de conservación de ese estadio de poder. Por lo tanto, una alternativa, que es la de ampliar la masa con algunas consideraciones propias que hacen a una cuestión de género, de equiparación de género, de otras cuestiones, también puede ser o resulta ser necesario. Pero el punto es, ¿por qué entonces para Buenos Aires es imprescindible poner en marcha los 23 nuevos jueces, y para el interior del país esa cuestión queda sujeta a una suerte de un consuelo? Pero te crea un juzgado, bueno, pero el juzgado de Saspeña, por ejemplo, estuvo 30 años creado sin que se lo ponga en marcha. Entonces, o el juzgado de Iguazú está creado hace como 15 años y no se lo puso en marcha. O el juzgado de Clorinda está creado hace más de 10 años y no se lo puso en marcha. Entonces, esas situaciones nos llevan a, en cierto aspecto, tener que repensar si realmente nuestros representantes están a tenor o a cabo de lo que necesitamos o lo que nos resulta prescindible. De tal modo
tenemos que considerar que no toda la culpa sería de nuestros representantes, sino que también en cierta medida o hasta qué modo resultamos nosotros los que permitimos, canalizamos o admitimos con alguna posición de decir, bueno, yo me quedo en la cómoda, me quedo en la fácil, y ¿para qué voy a participar del centro de estudiantes si están siempre los mismos? ¿O para qué me voy a poner a discutir si yo tengo otras cosas que hacer? Bueno, si rompemos ese individualismo, podemos lograr una sociedad que, entiendo, resulte más comprensiva de todos nuestros intereses. Bueno, agotado, entiendo ya el tema de representatividad, forma semidirecta de representatividad y demás. Vamos a ver la otra característica que tiene nuestra Constitución Nacional respecto de nuestro sistema, que dice que es un sistema republicano. El sistema republicano puede ser definido como la comunidad políticamente organizada sobre la base de la igualdad de todos los hombres, cuyo gobierno es un simple agente del pueblo, elegido por el pueblo de tiempo en tiempo y responsable ante el pueblo de su administración. La comunidad políticamente organizada da la idea o la necesidad de la existencia de un control e interdependencia de poderes sobre la base de división de poderes. Si bien nosotros señalamos que el poder es uno solo dentro del Estado, el poder político, lo que se encuentra dividido son las funciones en órganos de ese poder, y un sistema republicano es aquel en el cual esa distribución del poder en los distintos órganos encuentra un principio de equilibrio e igualdad basado bajo un sistema de controles cruzados. Sobre la base de la igualdad de todos los hombres, el sistema republicano tiene como principio general de que todos somos iguales ante la ley, más allá de las desigualdades que pueden darse en función de cuestiones propias de los estatus sociales que podemos llegar a ocupar circunstancialmente. Todos debemos ser ante la ley considerados iguales, y a su vez ese principio de igualdad debe ser un principio rector de las acciones del Poder Legislativo como también de las acciones del Poder Ejecutivo, cuyo gobierno es simple agente del pueblo. Da cuenta del principio o de la idea de la soberanía popular, en el cual el poder radica en el pueblo, gobierno que a través de elecciones periódicas o con mandatos determinados puntualmente con fecha de inicio y fecha de cese, permiten la periodicidad de los cargos. Y responsable ante el pueblo de su administración, que nos da cuenta de los principios de publicidad de los actos de gobierno y de la responsabilidad en el ámbito civil, penal, administrativo y político de los funcionarios. La división y equilibrio de poderes tiene como principal objetivo limitar las facultades de los órganos de gobierno en resguardo de los derechos individuales, evitando el avasallamiento del Estado respecto de sus componentes, ya sean estos los propios individuos, como los demás órganos. Quien primero se puso a hablar de la doctrina que sostenía la división de poderes fue el libro del Espíritu de las Leyes, Montesquieu. Él sostenía que la función ejecutiva, judicial y legislativa, o el poder ejecutivo, judicial y legislativo, para un mejor control de los órganos de gobierno, tiene que estar sostenido no en la distribución de funciones meramente, como para decir, bueno, yo no me voy a encargar de las leyes, que se encargue fulanito, sino en el equilibrio de que esas funciones operen respecto de
lo que los demás órganos de poder están facultados a hacer. De tal modo, ese control mutuo y intercruzado de los órganos de gobierno resulta un requisito esencial para la existencia de un sentir republicano, porque si no, tenemos una mera formalidad de distribución de funciones y en el ejercicio y la adecuación de esas funciones no nos representamos realmente la posibilidad cierta del equilibrio. Nuestra Constitución nos permite hablar del ejercicio de este control a través del instituto del juicio político, que permite al órgano legislativo el control del Poder Ejecutivo y de algunos jueces, los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la posibilidad de que el Poder Judicial controle el accionar del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo a través del control de constitucionalidad de las leyes. Si bien acá en la gráfica dice a través de la Corte Suprema, sabemos que ese control de constitucionalidad de leyes en última instancia es ejercido por la Corte Suprema, ya que nuestro sistema es difuso. Y el presidente tiene la posibilidad de controlar la función la función legislativa, ya sea instando la realización de debates sobre sus proyectos, o también actuando a través del ejercicio de la opción de veto respecto de decisiones que él considera que el Poder Legislativo no debe tomar, ya sea por cuestiones de oportunidad o en algunos casos por considerarla que afectarían el sistema constitucional. Este sistema de contralor también se da cuando el Poder Legislativo tiene a su cargo la habilitación a través de la ley de presupuesto de las materias y de los montos que el Poder Ejecutivo va a poder ejercer para la administración de los fines del Estado, y como también la necesaria aprobación de la rendición de cuentas posterior al desarrollo del gasto que se realiza a consideración de ejercicio vencido, ya que no aprobar el ejercicio podría ser considerado un detonante, un demostrativo de un mal ejercicio de las funciones. Esa ley de presupuesto o superley es la que determina en qué es lo que puede hacer el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no podría hacer lo que quisiera, sino que puede hacer lo que le manda la ley. En un sistema presidencialista, a diferencia de lo que puede ocurrir en el parlamentario, el Congreso no tiene preeminencia sobre el Ejecutivo, ya que éste es elegido directamente por el pueblo. No obstante ello, el sistema de freno y contrapesos admite influencias y presiones legítimas y recíprocas entre los diversos poderes para tratar de solucionar los conflictos que puedan suscitarse entre ellos. Esto nos lleva a la consideración de que entre los poderes existe una interdependencia, ya que, como referencié recién, la ley de presupuesto actúa como un canal conductor de qué es lo que puede hacer el Poder Ejecutivo, ya que si no está presupuestado no podría hacerlo. El juicio político es una atribución que tiene respecto del presidente y de los miembros de la Corte Suprema y de la titularidad de los ministerios públicos, el Congreso de la Nación, para hacer valer las responsabilidades en ese ámbito. La aprobación de los actos ya efectuados, como señalé, es una atribución del artículo 75, incisos 7 y 8, y podemos decir que el Poder Ejecutivo, en la interdependencia de los poderes, actúa a través de la iniciativa legislativa, a través del llamado sesiones extraordinarias, a través del veto, y en la actividad del Poder Judicial tiene una actuación respecto a la designación de los miembros, de los integrantes de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores, procedimiento reglado, que lo vamos a ver cuando veamos los órganos de gobierno del Consejo de la Magistratura, y a través del indulto y conmutación de penas, forma de interactuar en la función de esos poderes. Y el Poder Judicial actúa en la interdependencia de los poderes con el control
de su función jurídica, sobre todo el control de constitucionalidad, que vimos que era un sistema judicial, difuso y a manera de excepción. ¿Alguna pregunta hasta acá? Respecto del tema. Ninguna pregunta, bueno. Seguimos entonces. El artículo 1 dice que como forma de gobierno, pero aclaramos que forma de Estado, tenemos la función, la característica, perdón, de que nuestro Estado argentino es federal. ¿Qué implica que nuestro sistema sea federal? ¿Alguien tiene Que el poder, presente? que el poder está descentralizado. Que el poder está descentralizado. Descentralizado. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué grado de descentralización tiene? ¿Un grado mínimo? ¿Un grado máximo? ¿Ustedes tienen presente cómo fue el proceso de conformación de nuestra nación? En la organización colonial o virreinal, ¿qué es lo que había? ¿Qué instituciones de carácter colonial, algunas de ellas muy pintorescas y simbólicas que se mantienen no en su extensión histórica, sino reformulada en algunos casos, y otros han llevado a la reconstrucción de tales instrumentos, nos vienen a nosotros nuestra organización colonial? Que a su vez lo tenemos salvado en los antecedentes, con los lineamientos políticos de la Revolución de Mayo de 1810 que vimos la semana pasada, cuando hablamos de nuestros antecedentes constitucionales. ¿Se acuerdan de los cabildos? ¿Qué eran los cabildos? ¿Para qué estaban destinados los cabildos? Sí, Evelyn y Melina, muy bien. Las dos señalaron los cabildos. ¿A qué estaban destinados los cabildos? ¿A encargarse de qué cuestiones? ¿De las cuestiones de la corona? Evelyn dice judiciales. Representante legal, dice Melina. Profe. De cuestiones comunales, judiciales y policiales, para la administración de las ciudades. Representación de la corona en lugares determinados. No, Axel, no eran representantes de la corona, sino que el único representante que existía de la corona principalmente era el virrey y las otras autoridades como la de la Real Audiencia, que eran las autoridades judiciales designadas por la corona. Los cabildos tenían un neto corte local, encargarse de las cuestiones propias de la organización de la ciudad, y de tal modo fue que la Revolución de Mayo, la primera junta, reconoce, en función de los principios de soberanía popular, de la consideración de que el poder había sido retrotraído al soberano, que era el pueblo, porque el soberano en el cual el pueblo había delegado el poder se encontraba impedido de ejercicio por encontrarse España invadida por Napoleón en su intento de cooptar el reinado de Portugal.
reconoce que estas organizaciones locales son las que van a tener que reasumir ese gobierno y las convoca a la Junta Grande. Entonces, ese antecedente histórico, ese hecho histórico en el cual no es que Buenos Aires se atribuye la representatividad permanente de todas, sino justamente se atribuye la representatividad de todas, porque era la sede del virreinato. Es más, recuerden ustedes que en nuestro antecedente de Mayo, en realidad hay algunos historiadores que señalan de que la primera decisión de un gobierno local es la que, impulsada por el propio virrey, lleva a su autoimposición, y el que luego es, efectivamente, el 25 de mayo, modificado con la irrupción del poderío militar, representado por Cornelio Saavedra, el poderío económico, representado por los representantes de Castel y Moreno y demás, que significaban un estrato social diferente, convalidado en parte por, dentro de la Iglesia Católica, algunos referentes católicos que también en un momento el virrey tenía en apoyo de él y que junto a él fueron huidos y perseguidos por el gobierno revolucionario, perseguidos y dado muerte. Esta circunstancia histórica, entonces, de reconocimiento de que esos cabildos eran organizaciones de tipo político, que a su vez también nos van a servir para hablar luego de los municipios, generaron la concepción de unidades políticas que a su vez, en el largo periodo que se da de 1810, 1816, 1820, hasta llegar a 1831 y posteriormente 1853, consolidaron autonomías locales. Indudablemente también de que esos estados, si los hacemos pasar por el tamiz de la consideración de un estado moderno, tenían perfectamente delimitados los requisitos esenciales del territorio, del poder y población, teniendo significación en lo que es nuestra conformación historicista, de que el poder ejercido sobre el territorio estaba delimitado únicamente hacia las poblaciones de tipo criollo, de tipo europeo, ya que existían considerables dimensiones territoriales que estaban sometidos al poder de otras organizaciones políticas, que son los pueblos originarios, a los cuales luego nuestro proceso de consolidación nacional, como a algunos les gusta decir, nos dedicamos nada más ni nada menos que a exterminarlo. Llámese campaña del desierto, campaña del Chaco y demás cuestiones. Y a su vez, parte de esos territorios fueron anexados u otorgados a estas autonomías provinciales consolidadas, como toda la extensión norte de la provincia de Santa Fe, que uno la puede graficar con una bota, bueno, toda la caña alta de la bota de la provincia de Santa Fe eran territorios nacionales, territorios en poder del pueblo originario y que por los procesos de colonización fueron luego corridos de esos territorios y posteriormente esas tierras concedidas a la provincia de Santa Fe. Esas organizaciones políticas que van a la conformación de la nación a través de este proceso histórico que se da de 1810 a 1853, en nuestro estado, en nuestro caso, constituyen los antecedentes históricos de nuestro federalismo. A su vez, Buenos Aires, que se había aferrado certeramente al dominio del comercio exterior por la consideración de la obtención del único puerto por el cual ingresaban y egresaban mercaderías, generó también un fuerte centralismo que motivó la lucha de las provincias por mantenerse iguales. Algo parecido a lo que hoy, sin la intención de hacer una atribución a la defensa del federalismo, señalé respecto de la reforma judicial. Indudablemente que la conformación posterior que nuestro Estado sigue adoptando de una concentración de poder en el ámbito de Buenos Aires, más la difusión concentrada
de Idea de Buenos Aires indudablemente siguen marcando la agenda de las discusiones políticas. Muchas veces ustedes verán que muchos debates suceden por lo que pasa en Buenos Aires y que no hay referencia a lo que pasa en el interior. Durante un tiempo estuvieron en boga las tomas estudiantiles de Colegio de Buenos Aires, donde alumnos de Buenos Aires se quejaban de que había algunas instituciones de que no tenían el sistema de gas para la calefacción. Cuando si vamos al caso, en nuestras provincias marginadas del norte, existen muchas escuelas que no tienen agua, o existen poblaciones enteras que no tienen agua. Y la magnitud de la determinación de un elemento esencial u otro nos pone en una pelea de pobres contra pobres, pero en las cuales nosotros somos más pobres que ellos. Bueno, esta situación de tirantez entre el centralismo porteño y las provincias llevó a que en este proceso de reorganización, celebrado luego los pactos de Pilar, el Tratado Cuadrilátero, el Pacto Federal y el Acuerdo de San Nicolás, se reconociesen a las provincias como elementos esenciales en la conformación del Estado Nacional. Y es más, son ellas, las provincias preconstituyentes, las que envían, salvo Buenos Aires, a la conformación de la sanción de la Constitución Nacional. Esta coexistencia de dos órganos de poder concentrados para algunas cuestiones se delimita a través de lo que nosotros entendemos nuestra Constitución Nacional. Las provincias retienen el carácter de ser unidades autónomas e independientes unas de otras, que a través de la Constitución Nacional, pero también de diversos tratados anteriores en algunos casos y posteriores en otros, han delegado en el gobierno nacional diversos aspectos, fundamentalmente la soberanía nacional, la facultad o atribución de dictar códigos de fondo, el Código Civil, el Código Comercial, bueno, hoy por hoy Código Civil y Comercial, el Código Penal, el Código de Trabajo, han delegado las relaciones internacionales, se han reservado dictarse su propia constitución bajo la premisa de un sistema republicano, o sea, con división de funciones. Se ha hecho también a través de la Constitución Nacional una distribución de la función impositiva y ha existido un ámbito de concurrencia, de atribuciones que pueden ser tanto ejercidas por la nación como la provincia, como por ejemplo en el aspecto educativo, salud pública, obras públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Este sistema entonces de descentralización con un poder central y otros poderes locales diseminados en pie de igualdad es lo que constituye el federalismo o la forma federal de nuestra Constitución Nacional. En el artículo 5 de la Constitución Nacional vamos a ver cuáles son los elementos en los cuales el Estado Nacional garantiza a cada provincia el ejercicio de su autonomía. Está dado por la educación primaria, la administración de justicia, y cuando veamos el derecho público provincial, vamos a hacer una interrelación con las características del federalismo respecto de la distribución de facultades, ya que van a existir facultades o atribuciones exclusivas, tanto para nación como para las provincias, facultades concurrentes y facultades delegadas, en el sentido de que las delegadas podrían volver a ser reasumidas en algunos casos por las provincias. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien entonces hasta ahora por acá? Bueno. Por último, nos queda ver dentro de la bolilla que nos corresponde lo referente a el sistema financiero.
¿Alguien tiene a mano la Constitución Nacional y puede leer en voz alta lo que dice el artículo 4 de la Constitución Nacional? El primer tema de mayor aproximación conceptual respecto a la carrera que ustedes estudian es el referente al régimen financiero de la Constitución. Nuestra Constitución establece que el gobierno federal proveerá los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado por productos de derecho de importación y exportación, del de la venta o locación de tierra de propiedad nacional, de las rentas de correo, de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la nación o para empresas de utilidad nacional, y de las contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General. Esto nos permite hablar de la existencia de recursos catalogados de ordinarios y de extraordinarios, dentro de los cuales en los ordinarios ubicamos los recursos corrientes a los que con regularidad percibe el Estado, que sirven para la atención de sus erogaciones ordinarias y normales, y allí podríamos ubicar los derechos de importación y exportación, o sea, los impuestos aduaneros, los productos de la locación o venta de tierras, la distribución de su patrimonio, la renta del correo o las contribuciones indirectas. Y dentro de los recursos extraordinarios, los empréstitos y operaciones de crédito y las contribuciones de carácter directo sobre los contribuyentes, que deberían ser de uso excepcional para la conformación del Tesoro Nacional, que es aquel que nos permite la atención de los gastos del desenvolvimiento propio del Estado. El Tesoro Nacional, conocido como erario público, son los fondos con los cuales se cuentan para afrontar los gastos que el Estado tiene. Gastos que refieren a la atención de salud, seguridad, educación, justicia, obras públicas. Gastos ordinarios que a su vez pueden o resultan también comprensivos de situaciones extraordinarias, como podría ser en este caso el enfrentar por el Estado Nacional la pandemia mundial del COVID-19. Todo lo que nosotros vemos de testeos, internaciones, adecuaciones del sistema de salud y demás, deben ser atendidos todos con ese fondo, con ese tesoro público. La Constitución habla de los derechos de importación y exportación. Nos resultan otras cosas cuando decimos derecho de importación y exportación, de lo que se conoce como impuestos para importar o exportar. Cuando yo quiero ingresar al país un bien producido en el extranjero, conforme el régimen que pueda tener acordado con ese país, ya que tenemos también el sistema del Mercosur, que impone tarifas diferenciadas, yo debo pagar unos derechos de importación. Y cuando yo quiero mandar mi producción hacia otro país, generalmente pago lo que se denominan los derechos de exportación, y en nuestro país también se han implementado, además de los impuestos que pudiesen llegar a reconocerse, las retenciones, lo que nosotros conocemos como las retenciones, sobre todo en el sistema productivo cerealero o de la producción primaria, cuando uno exporta carnes, bueno, hay una serie de retenciones. Esas retenciones hacen a la conformación del Tesoro Nacional, que es la bolsa común de la cual el Estado Nacional recauda los fondos necesarios para la atención de esos gastos. Lo referente a venta y locación de tierras, cuya propiedad corresponde a la nación,
son las denominadas tierras fiscales, cuya venta y uso deben ser dispuestas por el Congreso según el artículo 75, inciso 5 de la Constitución Nacional. Y si bien el régimen jurídico se basa sobre el principio de la inalienabilidad, ya que no se puede vender el dominio público, imprescriptibilidad, ya que no puede obtenerse su propiedad mediante el uso permanente en el tiempo, e inembargabilidad, tales requisitos pueden ser removidos y de tal manera habilitar la venta de esas tierras como forma de generación de recursos. La Constitución habla de la renta de correos, que referenciaba al servicio de traslado de correspondencia, que se puede hacer de manera monopólica o con competencia con la actividad privada, como es en la actualidad, y también se ha extendido a la renta que pudiesen generar las prestaciones de otros servicios públicos. En ese momento, 1853-1860, la idea del servicio público del correo estaba entendido como una forma, pero nuestro Estado, que ha pasado por tantos procesos históricos sucedidos desde la constitución del mismo, comunidad política, hasta nuestros días, ha ido adquiriendo también las prestaciones a su cargo de diversos servicios esenciales. Justamente, hace pocos días el presidente de la Nación, a través de un DNU, consideró de prestación esencial el servicio de Internet para la conectividad. Bueno, si hubiese una organización de servicio público en cabeza del Estado, como en su momento o en algunos estados resulta los servicios de energía, los servicios de agua, los beneficios que pudiesen generarse a través de esas prestaciones van a ir a integrar el Tesoro Nacional. Hablamos también de contribuciones impuestas a la población por parte del Congreso, que incluyen lo que denominamos los impuestos indirectos, que es una facultad concurrente de nación y provincias, y los impuestos directos, aquellos que se imponen a las ganancias o al patrimonio, que si bien en principio son potestad de las provincias, en lo que refiere a su creación, y excepcionalmente pueden hacerlo en el caso la nación, fueron conveniados a través del régimen de coparticipación como una atribución del Congreso, y en la reforma de 1994 se determinó una serie de mecanismos para la distribución de esos recursos. Otra fuente de sostenimiento del tesoro público resultan los empréstitos u operaciones crediticias, que son el famoso tema que vamos a pedir auxilio al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, al Club de París u otras organizaciones que refieren a la prestación, al préstamo de dinero. Son préstamos de dinero que recibe el Estado para financiar los gastos, y es una facultad del Congreso la de arreglar con ellos. Los gravámenes que vimos resultan ser una derivación del poder impositivo del Estado, son impuestos coactivamente a las personas sometidas a su jurisdicción. Tenemos los tributos, que es una prestación en dinero a cargo del sujeto pasivo contribuyente a favor del Estado, o denominado fisco, que pueden ser calificados en directos o indirectos, externos o internos, las tasas y las contribuciones. Los impuestos que son pagos exigidos al contribuyente no tienen por parte del Estado una contraprestación fiscal específica. Los directos son aquellos en los cuales el contribuyente de iure se identifica con el contribuyente económico real, es decir, que no puede existir una traslación a un tercero. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias o aquellos impuestos que gravan el patrimonio de cada individuo. Los impuestos indirectos son aquellos en los cuales el contribuyente de iure traslada el pago por lo efectuado, por lo que la persona que paga, el contribuyente, o sea, aquel que sufre el soportar el pago, es un tercero.
por ejemplo, los impuestos internos o el IVA. Dentro del impuesto interno tenemos impuesto al tabaco, a las bebidas, al combustible. Después, los impuestos indirectos externos son los que se denominan derechos de importación y exportación. Se grava el mero paso de la mercadería o producto a través de la frontera. Y los internos son los llamados impuestos al consumo. Las tasas son aquellos pagos que se hacen cuando existe por parte del Estado o fisco una contraprestación diferenciada que favorece al contribuyente. Por ejemplo, la tasa de justicia, que la pagan aquellos usuarios del servicio de justicia, la tasa por servicios aduaneros, la tasa por migraciones, tasas de obra sanitaria, tasa de inscripción de actos jurídicos. Y las contribuciones se realizan de manera especial es cuando existe un beneficio que se adquiere indirectamente por una actividad estatal no dirigida específicamente al contribuyente. Por ejemplo, si van a construir una ruta y la van a pavimentar, ese pavimento me impone la obligación de contribuir a esa actividad del Estado. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un beneficio, una plusvalía en mi propiedad por tener mi casa o mi campo o mi chacra sobre un terreno que cuente con pavimento. Los principios constitucionales de la tributación nos hablan de la legalidad fiscal, la finalidad fiscal, la igualdad fiscal, la realidad económica, la equidad y la razonabilidad fiscal. El principio de legalidad fiscal dice que solo el Congreso tiene la potestad o la facultad de disponer tributos. La igualdad fiscal, determinada en el artículo 16 de la Constitución Nacional, dice que nadie que tenga la capacidad contributiva prevista en la ley puede ser eximido de pagar tributo. La finalidad fiscal es que el tributo debe ser utilizado para proveer a los gastos de la nación. La realidad económica, planteada por la Corte Suprema en varios fallos, según los cuales los tributos deben gravar la verdadera naturaleza de los hechos imponibles con prescindencia de las formas o modalidades que hayan querido darle los contribuyentes, y la equidad y razonabilidad fiscal es que los tributos deben ser generales, proporcionalmente iguales y uniformes, justos y razonables. No deben imponer una carga que impida a este mantener su patrimonio. De este principio deriva la prohibición de la confiscación, que fue entendida en la Corte Suprema que es cuando equivale a un 33% del capital imponible. Esos principios constitucionales de la tributación son lo que ustedes ven con desarrollo cuando hablan de la materia de impuestos, ¿no es cierto? Bueno, estamos llegando al fin del momento de clase. Nos quedaría ver distribución de competencias entre nación y provincias, lo que son los convenios de coparticipación, todo el régimen de coparticipación, y lo que es el presupuesto, como para terminar con el desarrollo de la unidad. Espero, chicos, que haya sido de utilidad la clase y espero verlos el día miércoles. Hasta luego.